días, amigos televidentes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el viernes 28 de noviembre. El Diálogo de la Mañana, entramos al debate político semanal. Como cada viernes, acá estamos con nuestros invitados. Cada cierre de semana hacemos este espacio para analizar a profundidad los movimientos, tensiones y los cambios que marcan la vida pública de este país. Esta mañana nos acompañan, como siempre, tres voces claves del análisis nacional: Aldo Álvarez, abogado y analista político; Bessie Ríos, abogada y también defensora de derechos humanos; y del licenciado Manuel Someta, también abogado, académico y analista. Hoy vamos a discutir cuatro grandes temas. ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, el resumen de la agenda política, social y comunitaria de esta semana, los ciclos políticos de nuestro país y la reconfiguración de la oposición, cómo se está configurando, y también vamos a hablar de la inscripción de las ADESCOS al CNR, un tema que ha dado de qué hablar esta semana. Además, la marcha del movimiento Movir en el marco del Día Internacional de la no violencia contra, o la eliminación de la violencia contra la mujer, y el programa también Doctor SV, la cobertura total que promete cambios en el acceso a la salud. Estos y otros temas los debatimos este día viernes. Así iniciamos el debate. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Este día, sin duda alguna, tenemos en la agenda temas importantes del país, hablar de los ciclos de ideología y sobre todo también de modelos de poder que han estado experimentando el país. Creo que es importante. Aprovechamos para enviar saludos a televidentes que nos ven, Luis. Claro, nos envía muchos saludos a Héctor Duque en los Estados Unidos, Ernesto Calero también aquí en El Salvador. Ellos están muy pendientes de nuestro programa. A toda la audiencia que nos escribe a través de nuestras redes sociales. También el aporte de ustedes es importante en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en nuestra cuenta de nuestra plataforma digital está ahí al servicio de todos. Saludamos a nuestros invitados. Aldo, así es, Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias por la invitación. Bessie Ríos también, saludos. Saludos, un abrazo en especial para mi esposo, que hoy cumplimos 23 años de estar juntos. Y bueno, reiterar el saludo para Héctor Rafael Duque hasta los años. Te espera una buena celebración. Así que felicidades. Nochebuena, ¿cómo? Pues un buen Black Friday, ¿eh? Sí, no voy a omitir. Licenciado Someta, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por Manuel, la invitación. Siempre presto para platicar de los temas del país. Qué bueno. Bueno, y vamos a hablar de eso. Entramos al tema, los ciclos políticos. Iniciamos con ese tema en el primer bloque de este programa. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, precisamente porque en El Salvador están existiendo muchos cambios, o al menos algunas configuraciones. ¿Qué ha pasado con estos? ¿Qué ha pasado con los ciclos políticos como una opción, como para buscar también una oposición certera? El país vive un momento de reacomodos, de nuevos liderazgos. En El Salvador se están haciendo estos cambios, nuevas narrativas y nuevos actores incluso que buscan posicionarse. Hoy analizamos estos factores que generan los ciclos, los movimientos sociales, las demandas ciudadanas, los cambios institucionales y la forma en la que el poder se adapta o se renueva. También discutimos si estamos frente a una ruptura genuina o si únicamente tratan de dar una continuidad con nuevos rostros, nuevas estrategias, los partidos políticos. Revisamos además nuevos actores. Muchos están hablando de candidatos civiles, nuevas estructuras y la posibilidad o el rol también de la mujer en la política nacional. De este escenario es el del que vamos a estar hablando. Así es. ¿Qué significa o cuál es el concepto de los ciclos políticos? Según, digamos, la academia, dice que es un periodo donde domina un mismo modelo de poder, ideología o grupo dirigido hasta que una crisis o transformación da paso para uno. Es tiempo de que los ciclos políticos cambien, que ya se agotaron los del pasado. Vamos a iniciar, licenciado Someta, con usted. Buenos días. Muchas gracias. Hoy voy a aprovechar el tiempo, mire, ¿verdad? Antes que me interrumpa. Fíjense que así como cuando veníamos platicando, no sé si se recuerdan de los intelectuales y que hablamos de Antonio Gramsci, ahora pues se está poniendo de moda el concepto de Polibio sobre la anaciclosis y los ciclos políticos, que es justamente la manera en que va cambiando el contexto político. Yo no comparto el concepto que ya se vertió acá también en otro espacio sobre que no son ciclos políticos sino ciclos electorales,
porque si bien la democracia tiene las elecciones como medio, implica también el respeto a las leyes y la participación y representación de las minorías. Pero ¿por qué hablamos ahora de ciclos políticos? Porque estamos viendo este cambio respecto del hartazgo de la gente con los partidos políticos y aquella preferencia por un liderazgo más personal. A eso le llamamos el cambio actual del ciclo político, cómo la gente se va alejando de la preferencia partidaria y va prefiriendo liderazgos personales. Eso es puntualmente lo del ciclo. Ahora hay que tener mucho cuidado porque los ciclos políticos, como anda mencionando por ahí una generadora de contenido, que los ciclos políticos van llevando de la democracia a la oclocracia y de la oclocracia a la monarquía, como si volver a las monarquías fuera una solución, o si llegar y depender totalmente de una sola persona, autoritaria en este caso, podría ser la solución a nuestro ciclo político. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. El ciclo político sí está cambiando y sí está más orientado a los perfiles personales más que a los partidos políticos, por el desgaste obvio, como lo decía Polibio, que ha tenido el ciclo de los partidos políticos, que ya vimos cómo cambió, desde PCN, PDC, PDC Arena, Arena Frente, y estos cambios que han venido surgiendo son los que han derivado justamente el hartazgo de la gente y el cambio al ciclo político, al de preferir un perfil personal, pero ya se cumplió un este líder ciclo, entonces, a partir de esa tesis y de la conceptualización que yo planteaba, ya se cumplió entonces. Claro. Ya hubo una crisis, ya una transformación y ha dado paso a una nueva. Ya tuvieron la crisis. ¿Cuál es el ciclo político? Estamos en un nuevo ya la tuvimos. Sí. En eso sí te corrijo. Estamos en un nuevo ciclo, pero lo que hay que tener cuidado es no perder la democracia. En noviembre de 2018 se lanzó la encuesta de la UCA. En ese noviembre de 2018 las estadísticas eran que el 67% de la población no quería seguir teniendo al FMLN en el poder y el 63% de la población no quería que Arena regresara al poder. Ahí es donde cumplieron. Ahí está el ciclo. Ya los partidos políticos o las banderas terminaron su proceso y mi caso, más allá de la figura, es un tema de un caudillismo. O sea, la gente quiere que le resuelvan. Claro. Y busca a la persona que resuelva. Por eso es de que, a pesar de cómo se nos había explicado, que el sistema, si no tenías una estructura territorial, que si no tenías apoyos, digamos, mediáticos, no ibas a lograr ganar una elección, que te decían, una campaña electoral debes de invertir por lo menos 20 millones de dólares, una campaña presidencial tenés que recorrer el país en 2 años, en todos los pueblos, para que la gente te conozca. Él no hizo todo eso. Y aún así arrasó en el proceso electoral. No solo arrasa ahí, confirma la tesis del cambio del ciclo político en 2021, cuando elimina la mínima expresión en ese momento a todos los partidos. O sea, da una paliza a 7 partidos políticos tradicionales. La bandera ya no funciona. Y luego hoy, en 2024, ya que han quedado solo 3 diputados de la oposición. De los otrora partidos poderosos que decían, por ejemplo, en los 90, Arena puede poner a quien quiera y va a ganar porque la bandera pesa. El FMLN también, la bandera pesa. Hoy las banderas no valen nada, ni la tela donde están impresas. Ahora, lo que yo advierto, que esto puede ser un peligro para la democracia. ¿Por qué? Porque como ya se empieza a generar, digamos, estos comentarios sobre que los ciclos políticos, como si fueran circulares, van de la democracia a la oclocracia, o sea, el gobierno de las mayorías, y que es necesaria una monarquía que actualmente es imposible, sería un caudillismo en el que caeríamos, para restaurar nuevamente la democracia. Es decir, se quiere plantear la necesidad de una figura personal para el restablecimiento de la democracia, digamos que en este momento ha estado como un tanto fallida respecto de los partidos políticos. Lo quiero el ciclo aclarar. Político actual en El Salvador, ¿en qué situación está bajo esta tesis de ambos? Se cumplió un ciclo de los partidos políticos, Arena, FMLN, actualmente en Nuevas Ideas, bueno, y hablando del tema de que una persona es la que está ganando todo este caudal. ¿Dónde está el ciclo político actual del país, Aldo? Es que más que un ciclo político, terminó una era.
Una era muchas veces es la suma de varios ciclos políticos. Y la era que terminó fue la de la posguerra. Y esa era implicó una alternancia en el poder entre dos partidos hegemónicos, a lo que se le llama por muchos, incluyendo a tu servidor, como la partidocracia, a donde determinaron y le dieron un determinado rostro a lo que ellos le llamaban democracia en ese momento. Y pretendieron hacer creer que habíamos entrado en una era, en un ciclo y en una era democrática de la posguerra, sí, a donde las diferencias ya no se iban a resolver con las armas, sino que se iban a resolver con los argumentos políticos, la batalla política, el ajedrez político. Entonces, en esa manera de vender la democracia, y apegado a una constitucionalidad y a un irrestricto cumplimiento a las leyes, comenzaron a formar lo que yo le llamo la simulación, la gran simulación. Bueno, muchos dicen que vivimos en una simulación, pero hablando políticamente empezaron a formar la gran simulación. Entonces, esa simulación implicaba que se forma un concepto de democracia a donde había independencia de poderes, control interorgánico del poder, voto, ¿verdad? O sea, libertad electoral, el poder lo tiene el ciudadano que va a las urnas y vota, pero en realidad cuando uno analizaba o analiza en contexto lo que esos ciclos en plural de la posguerra, en lo que se convirtió fue en una simulación a donde el verdadero poder, no el poder formal, sino el poder real, no estaba en las manos de los ciudadanos, sino que estaba en manos de élites. Y esas fueron élites extractivas a las cuales los partidos políticos se plegaron a sus intereses. Yo le llamo cariñosamente los dueños del Estado. Ambos partidos estuvieron al servicio de los intereses de los dueños del Estado. Y hoy es la excepción. No necesariamente no necesariamente los intereses de los dueños del Estado eran los mismos que los de la población. Ahora, de Arena uno lo entendió, lo entendía en aquel momento yo que estaba joven, porque evidentemente era un instrumento de ellos. Así como fue el PCN, Arena fue instrumento de ellos. Pero luego cuando el FMLN tuvo la oportunidad de llegar al poder, y llegó evidentemente al poder, y ahí es donde uno entiende que uno cree que el cambio político, llamémosle ciclo como ustedes le están llamando, se da cuando el elector llega a la urna y tiene la papeleta enfrente. No, el cambio se da en la psiquis del pueblo mucho antes de ir a las elecciones. Por esa razón es que se sentía en el ambiente en el 2009 que el ciclo de Arena ya había terminado. ¿Qué factores ¿Qué se sentía el fin del ciclo? Solo termino. ¿Qué se sentía el 2019? Cuando estábamos cerca de las elecciones, que había terminado el ciclo del FMLN, pero que la era de la posguerra estaba terminando también. Hay un sentimiento colectivo, la misma población te lo reflejaba, te lo hacía sentir, que es lo que les decía yo en el programa anterior. Eso yo no lo veo con actuales liderazgos. No hay un ambiente, una sensación de la va a reventar tal persona o la va a hacer tal otra persona. No existe. No hay una opción viable desde la oposición y no se ha preparado. Y yo mantengo una condición de preocupación más allá de lo que dice el licenciado Someta, en el sentido de que parece que la oposición, en términos generales, como el movimiento social, no se terminan de tragar lo que pasó en 2019, todavía no entienden lo que pasó en 2021 y no entienden qué pasó en 2024. Entonces no se logran recomponer, creen que utilizando las mismas banderas que no tienen ya valor para la población, porque esas banderas ya no significan nada para la gente, ni sus signos, ni nada, van a poder retomar el trabajo hablando de traer personas civiles a sus partidos. A ver, es tan tarde. Ya estamos en año preelectoral. Desde el momento que se dijo que en 2027 iban a ser las nuevas elecciones, ya estaba. ¿No hay un replanteamiento de esa lógica de saber que este ciclo político del país caducó para estos partidos y que deben de replantear? Todos lo sabemos y ellos lo saben, que no lo acepten es diferente.
o hay que dar paso para el surgimiento de una nueva... A eso voy, justamente para Polibio, en su concepto de la anaciclosis, él dice de que los ciclos políticos terminan por la ausencia, digamos, o por el cierre del ciclo mismo. A lo que yo voy es que no le podemos atribuir, por ejemplo, al presidente el fin del ciclo, porque el ciclo cambió antes. Él aprovechó el cambio del ciclo, que fue justamente el hartazgo que se tenía respecto, aquí ya veníamos de este supuesto bipartidarismo y de los partiditos esbirros que ya sabíamos que estaban ahí de por medio, balanceando para un lado o para otro a su conveniencia, y eso justamente es lo que encerró el fin del ciclo político de los partidos, que venía desde aquellas consignas de con Duarte aunque no coma, vamos a decirlo bien, que terminan con esos ciclos, sí, de la tumba de los rojos, que venía impregnado más de un elemento ideológico para que la gente se apegara a la figura de una bandera y no a la de un liderazgo. Y eso justamente fue lo que evitó que la gente supiera elegir, solo ir a votar por 3 colores o por un color, vea. Solamente eso fue lo que pasó. Cuando murió ya el ciclo político de los partidos, surge ahora el ciclo político de los liderazgos, que donde yo advierto es que, ojo, hay que mantenerlo sobre liderazgos. Hay que mantenerlo sobre liderazgos con la democracia, no estar pretendiendo volver a una especie de caudillismo, porque eso sería peligroso para la democracia. Dice José Ortega y Gasset, uno de los grandes filósofos de la primera mitad del siglo XX, él decía que la historia es cíclica, en términos generales, y que él la veía siempre como un péndulo, pero siempre hacia adelante. Por eso tenemos ciclos de regreso y ciclos de avance. Entonces, lo que ocurrió en El Salvador, más allá del fenómeno Nayib Bukele, es que los partidos se consumieron por implosión, por sí mismos. O sea, querer y pretender ver, como muchos hablan y se expresan opositores, de que la culpa de todos los males la tiene el presidente Bukele, es no entender lo que pasó en El Salvador en la posguerra. O sea, ellos se autodestruyeron por muchas de las maneras como actuaron durante ese periodo. Una de las cosas que más hacen, porque es una cuestión primaria del ser, es defender la vida. Cuando vos sentís en peligro tu vida, por nuestro cerebro más primitivo, vos haces lo que tengas que hacer para sobrevivir. Y cuando al pueblo lo estaban matando y lo estaban asesinando todos los días, la gente estaba llegando a un punto de tanto ya sofocación, vamos a llamarle así, de tanta desesperación, que cualquier cosa para poder salvar mi vida. Y eso no lo capitalizó y no lo entendió. Fíjate que le preguntaron un día a Leonel, un saludo a Leonel, ¿a dónde estará? Lo estamos esperando para que conozca la justicia y la cárcel. Le preguntaron un día a Leonel, mire, y el problema de la seguridad. Para los que no sepan quién era Leonel, es Salvador Sánchez Serén. El expresidente Salvador Sánchez Serén. Le preguntaron qué pasaba con la cuestión de la seguridad, y la respuesta campeona es que El Salvador siempre ha sido violento. Casi dijo abrazos y no balazos. Históricamente ha sido violento. En el estilo México. Sí. No, pero esa fue la respuesta literal. Como queriendo decir, tenemos que aguantárnosla, y aquí esto no tiene ninguna solución. Entonces, la gente se fue acumulando una masa crítica, pero no hallaba por dónde drenarse esa masa crítica. Y aparece el presidente Bukele. Y aparece el presidente Bukele gobernando de una manera distinta. ¿Cuál fue la reacción de la troika en el FMLN? Expulsar. No vieron que el ciclo, o sea, uno debe analizar lo que se llama el signo de los tiempos. Cuando vos no tenés capacidad de entender el signo de los tiempos y te metes a la política, tenés un serio problema. A ver, pero ¿y en El Salvador los ciclos han sido rupturas reales o continuidades con nuevos rostros? Lo que pasa es de que cada periodo, empezando por el PRUD, PCN, que era el autoritarismo, la bota militar, luego en teoría los intelectuales, la resistencia universitaria, que serían la intelectualidad que estuvo en el PDC con Duarte, con Ungo, todo este montón de gente, la Unión Nacional Opositora, que eran los militares jóvenes que también se meten ahí en una transformación, pero al final del día, ¿qué es lo que no te permite que El Salvador avance? Estoy de acuerdo con Aldo, el tema de las élites políticas y los verdaderos dueños del país, que lo único que hacían era cambiar de caporal de
Hacienda. O sea, tuvieron Arena, tuvieron al Frente, tuvieron al PCN, hasta que les sirvieron o fueron útiles. Y ahora no ha cambiado nada, sino recuerdo la foto con los 7 personajes con los que se sentó el presidente Bukele. Las 7 familias representadas dueñas de este país y de los medios de producción. No se sentó con el pueblo, se sentó con los ricos. O sea, aquí siguen mandando los mismos grupos pero de poder. desde 1983, y tengo un dato acá interesante, de 1983 a 1992, es el ciclo verdadero de la refundación del Estado y se da con los acuerdos de paz. En esta fecha el Estado moderno salvadoreño se redefine, ¿cierto? No, porque ¿No? se da la Constitución del 83, una constitución que está fundamentada en temas propios para la época de la Guerra Civil, transforma la Constitución, que no era gran cosa. Se hacen las reformas por vía del proceso legal, que es el tema de las reformas constitucionales por los acuerdos de paz, nace por decreto del FMLN. Solo le diste un par de pinceladas. A ver, y justamente eso, el cierre de ese ciclo político, el cierre de una guerra, los acuerdos de paz, la posguerra, no abre el debate a que este ciclo político debe de fundamentarse bajo un nuevo pacto social. Es que yo debería. A eso es justo a lo que yo voy. Yo no soy partidario de ponerles fechas específicos al inicio o al cierre de los ciclos políticos, sino que son cambios paulatinos que se van dando en distintas épocas, porque no podemos verlo solo en cuestiones electorales o en este caso en términos legales, que la Constitución representa un nuevo ciclo. No, claro. Podemos identificar primero desde el caudillismo anterior, el militarismo, la guerra, la posguerra, el partidarismo más o menos que ha venido cambiando. Y así es como en lugar de ponerle fecha, tenemos que ir viendo las características que esto tiene. ¿Cómo fue? Entonces, cuando empezó a perder Arena y el FMLN sus votaciones, que lo pueden ver estadísticamente? El FMLN a partir de 2014 viene para abajo. Entonces hay que ver las características, porque la característica que tiene el ciclo actual es que la gente ya no quiere partidos políticos, ya no quiere discursos ideologizados, quiere más soluciones prácticas a sus problemas y quiere perfiles. En la medida que los partidos políticos de oposición no comprendan que lo que se requiere son perfiles personales y no discursos, no ideologías, ni banderas, ni colores. Se necesitan personas y buenos perfiles. Ok, magnífico. ¿Qué factor? Si estamos claros en el cierre de ese ciclo que ha sido la crisis económica, la corrupción que han tenido los partidos políticos, el tema de las élites que ustedes han mencionado, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, esos factores que abren esos nuevos ciclos? Que creo que El Salvador debería de saber para dónde van, ¿no? Sí, y vamos a ir a la pausa y vamos a entrar justamente en eso, en el nuevo ciclo, en los actores, en lo que acaba de mencionar Elixo Meta, lo que están pensando los partidos de oposición, porque justo Bessie lo mencionaba, meter candidatos civiles que no tengan nada que ver con los partidos políticos. Ya lo hizo el FMLN con Funes. ¿Será una solución? El tema de mujeres, es decir, el panorama previo a un año electoral, ¿cómo se debe ir cambiando? Nuevas élites políticas es parte del resurgimiento de este nuevo ciclo político, también es otra de los factores que hay que analizar, ¿no? Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a hablar de esos temas cuando regresemos. No sin antes recordarles a ustedes, amigos, que el sabor de Sopas Lucky es otro nivel. La de res nos hace saltar de alegría. Sopas Lucky, el sabor lo dice todo. Búscalas en tiendas y también supermercados. Continuamos con el diálogo de la mañana, hablamos de ciclos políticos y antes del corte se los planteamos a nuestros invitados. Hablemos del ciclo político actual, del año preelectoral que se nos viene, las configuraciones de los partidos políticos actual de la oposición, qué están haciendo, buscando candidatos nuevos. Bessie, ¿esta fórmula puede funcionarles? Mira, el FMLN ya hizo la fórmula. Funes no era orgánico y ganaron la presidencial. Lamentablemente se tuvo que morir Chafik para que permitieran que un outsider entrara al partido y lo llevara a ganar la elección presidencial.
Ahora esto no creo que les vaya a funcionar porque, lo decía en el bloque anterior, todos sabemos que el ciclo político de Arena, el FMLN y el resto de partidos ya terminó. Pero pareciera que ellos no. Pareciera que ellos no y ellos siguen con están el mismo en chip. función de seguir girando alrededor de su bandera, creyendo que van a lograr levantar el tema de sus partidos, cuando en realidad se buscan el tema del liderazgo. El énfasis porque te decía yo, por ejemplo, en el caso de Arena se mantiene con los curules en la Asamblea Legislativa por Marcela Villatoro. Y por Francisco Lira. No es por Saade ni por su gran trabajo dirigiendo el partido. El FMLN no logró capitalizar ningún personaje viable que la gente quisiera votar, que no perteneciera a esa racha ideológica de patria o muerte, ¿verdad? Sino que un tema pragmático. Y luego entra el fenómeno, por ejemplo, en San Salvador del tema de Vamos, pero es solo en San Salvador y es como un reducido grupo de votantes. No tenés más allá de eso. Luego de ahí te quedas con los liderazgos. El liderazgo que tiene Carballo en el oriente del país, que él conservaría su curul y probablemente meta otro más del PDC. Y el liderazgo que tiene el otro Reinaldo en Chalate y Serafín al otro lado. Y para de contar, pero son caudillismo y liderazgo de cacique que le son de ellos, no de los partidos. Nótese que Bessi solo ha estado hablando de legislativo, porque para la presidencia no se ve por dónde. No, ahí no se ve por dónde. O sea, en este momento. Por muy creativo que se ponga. Es que el problema es que los partidos políticos mismos no comprenden que se tienen que adaptar al nuevo ciclo político. Quieren, con las recetas del ciclo político anterior, intentar sobrevivir en el ciclo político actual y no les va a cambiar el chip. Es que mientras no se muevan los viejos liderazgos, los que estaban con el ciclo político anterior, no van a surgir nuevos liderazgos. Siendo práctico con ese último análisis que usted hacía, licenciado Someta, entonces, ¿a qué se va a prestar el votante en las próximas elecciones? ¿A mantenerse en una presidencial única o habrá una versatilidad de opciones con candidatos? Yo no creo que vaya a haber versatilidad de opciones, porque incluso me alargo a decirlo en este programa, y si sucede lo vamos a poner como archivo, es que las alcaldías van a desaparecer eventualmente. Y se van a terminar gobernando con regidores. Con regidores o con las mismas gobernaciones que son las extensiones del presidente, porque es la tendencia centralizadora que estamos viendo actualmente. Lo último son las fiestas patronales, ¿no? Sí, y se va a ir centralizando cada vez más, van a desaparecer las alcaldías, vamos a terminar teniendo los servicios municipales directamente desde el Ejecutivo completamente, y cuando esto suceda nos vamos a dar cuenta de la necesidad de nuevos perfiles para ver si alguien puede competir la presidencia, porque ya va a estar cooptado el resto de los otros poderes, ya va a estar cooptado tanto el legislativo como el municipal. Aldo, ¿cuál es tu apreciación? ¿Tú crees que los partidos, a excepción de los que han mencionado, podrían surgir como una alternativa, Vamos y el resto de partidos? Lo más calamitoso que puede haber en un país es ver a un individuo que vive a la orilla de un río, y que cada año cuando crece el río le lleva a la casa, y después de que baja el río vuelve a construir la casa en el mismo lugar. ¿No tendrían la capacidad de replantear o plantear una alternativa? Para que el siguiente año se lo vuelva a llevar otra vez la crecida del río. Cuando uno mira el discurso de los partidos estos, ya están muertos, lo que pasa es que no se ha legalizado su muerte todavía. Y uno escucha, por ejemplo, a las mañaneras de los lunes de un personaje caricaturesco, uno dice, hombre, a saber a qué público y en qué universo le estará hablando, porque uno no ve ahí a alguien que comprende el signo de los tiempos. Y cuando uno oye a la otra caricatura del otro partido ya casi fenecido, con el discurso de la renovación, uno dice, hombre, pero ¿a qué le apuestan? O sea, ¿qué es lo que se ofrece a un público que eso ya no le representa nada? No tiene ningún sentido. Eso es nada más estar haciendo la mímica, o si hay algunos otros intereses detrás que puedan ser más pecuniarios que otra cosa. ¿A qué le apuesta, por ejemplo, lo que queda, los restos que quedan del FMLN? A que el pueblo otra vez empiece a que surge en la mente del colectivo ideas
sobre la revolución, sobre la... Pero es que nunca lo tuvieron. La gente, el gobierno para la gente, el pueblo, que se forme en la psiquis de la gente la idea de que vivimos en una abominable dictadura oprobiosa que está aplastando al pueblo y casi que lo ahoga. Pero es que hay un error de análisis del FMLN. Déjame terminar. Si a eso le apuestan, me temo que están más calamitoso estado que el que construye la casa a la orilla del río. Ahora, que si son, que cuando un partido muere, cuando la gente deja de verlo como opción de poder, porque ese es el deber, esa es la razón de ser de un partido, es ser opción de poder. Y cuando la gente ya no lo mira como opción de poder, está muerto en vida. Está registrado, ¿verdad? Pero está muerto en vida. Ahora, me mencionaste un partido por ahí, de una señora a la que yo le llamo la 60, que si será opción alternativa de poder, definitivamente que no. Porque cuando uno analiza los votos con lo que la 60 llega al curul, que lo rascó y cuando ya lo tuvo se cayó, uno dice, ¿de dónde surgieron esos votos? Pero es que, ¿qué significaba el libérenlos ya? Libérenlos a quienes. Los familiares se tragaron la píldora de libérenlos ya y le dio su confianza. El problema es que yo no sé si esos mismos todavía estén con ganas de apoyarla porque no los liberaron ya. Entonces, ya ni ese curul yo todavía veo. Yo creo que el FMLN, eso para terminar con el dato, comunicación actualmente. Con el dato que decía Aldo, el FMLN tuvo un error de análisis. Al ganar las elecciones en 2009, pensaron que la población había girado hacia la izquierda. Y en realidad la población nunca giró hacia la izquierda. Sí. Este país sigue siendo conservador. También siguió siendo un golpe de castigo en la votación. Sino que fue el irse moviendo para ver quién me va a resolver los problemas. No hubo una transformación de que en la psique de la población diga que querés un gobierno socialista con estas características. Claro, no se apegó a esta visión, simplemente y además de eso, el FMLN comete el grave error de que la burocracia se terminó de comer a la democracia. Se reunían para todo. Es correcto consultarle a la población, pero no puedes pasar 10 años reuniéndote con una comunidad que quiere un puente y no lo haces porque le estás preguntando hasta el último conejito del bosque si hace o no el puente. Actualmente temas comunicacionales no lo han entendido y voy al presidente de la República porque de ahí se canalizó en una forma de comunicar el tema de comunicación y esto ha conectado más con la gente que todo lo que el resto están haciendo. El tema de comunicación es importante, pero es complementario, porque pues lo estamos viendo, le podemos poner un montón de cámaras al Chino Flores, por ejemplo, y la popularidad no le sube. La gente no cambia la percepción que tiene sobre él por tener más cámara, para ponerle un ejemplo. En este ciclo político, que ya hablamos de que se aleja de los partidos políticos, sí, si no, como ya dijimos que para la presidencia no hay opciones de las que podamos platicar, platiquemos de los diputados. El caso de Claudia Ortiz, ella agarró sus votos y son los que le tienen el curul. Marcela Villatoro la gente los escogió a ellos. A Francisco Lira lo escogió a él. Que es que digamos así como lo plantea Aldo, que es el símil. Que no son las banderas, sino que ganaron por ellos. Ganaron por sus rostros. Ahora yo no le acuso por lo de las propuestas o por lo que haya sido, pero ganaron porque tienen un liderazgo y es, digamos, el empujón de este nuevo ciclo político. Ahora, yo no creo que Claudia, y no porque sea mujer y esto, pero yo no creo que Claudia le alcance la colcha para irse más para arriba. Yo sería de la idea que se quede mejor en el curul. Y para mantener el curul, para eso sí se podría mantener. 50,000 son los claro. Viene el caso del nombre de ella porque recientemente la prensa le consultó a la secretaria del partido, ¿verdad? Así que podría ser ella una buena candidata a la presidencia. Ella dijo, mire, no, también está lo de la alcaldía, entonces creo que por ahí se generó el aura noticioso como tal. Se va a quedar sin la ensalada y sin la sopa. Un consejo sabio y santo y sano. Cariño, quédate con tu curul, no le hagas caso a chaparrita, bajonearte el curul quiere, tirarte a vos para la alcaldía y ella va a quedar con tu curul. Ahí quédate, mamá. Sí. Miren. Ahora, estos tres liderazgos hay que tener cuidado, que no se les vaya a subir tampoco. Dos apuntes. Sí. Dos apuntes claros. La muerte final de los partidos políticos se dio
Cuando en un contexto a donde el discurso era, yo te cité lo que decía Leonel, y lo que habíamos vivido tantas décadas de violencia, desde la guerra civil hasta la violencia pandilleril, cuando la gente de repente llega a Nayib Bukele, gana la presidencia, y se encara el problema de las pandillas, y de repente se las desmantela, y la gente dice, bueno, ¿y cómo era eso de que no se podía? Por ejemplo, el presidente de los nunca. ¿Cómo era eso de que era imposible e irresolvible? O sea que estos nos mintieron de que no se podía resolver este problema, que era un cáncer que ya no aguantábamos. O sea que ustedes lo estaban manteniendo artificialmente por sus propios intereses. Luego salen las notas periodísticas donde te corroboran que hubo un pacto, que hubo negociaciones. Terminan de... con el que me estaba matando. A mí, usted escondido le estaba dando recursos. Traidor y 1000 veces traidor lo que estaban haciendo eso. Ahí fue la muerte final de estos partidos. Ese es lo primero. Lo segundo que quiero decir, me voy a sentar tranquilo, vengo yo y veo el panorama. Me quiero convertir en oposición, quiero ser oposición. No va a venir de estos partidos. Quiero ser oposición. En este contexto, para yo insertarme como oposición, porque yo sostengo que no hay, porque la oposición tiene una dinámica diferente en una democracia, y me quiero volver opción de poder real, tengo que aceptar algo. Hay ahorita una creencia generalizada y convencimiento en la mayoría de la población que el país va por el rumbo correcto. ¿Cómo me inserto yo si quiero meterme en el juego político? Me quiero meter en el juego político. ¿Cómo me inserto en eso? Bueno, vamos a convertirnos en oposición. Estoy de acuerdo, le estoy dando un consejo gratis, cabeza política. Estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, estoy de acuerdo con el rumbo que lleva el país, pero tengo algunos matices de algunas cosas que se están haciendo que creo que se pueden mejorar. O yo lo puedo hacer. O yo lo puedo hacer y entonces me propongo para poderlo mejorar. Pero en términos generales. Eso se llama ser pragmático. Eso se llama entender el contexto en el que estás metido. ¿Qué es lo que discutimos la vez pasada? Si 9 de cada 10 salvadoreños dicen que están de acuerdo con el tema de seguridad, ¿en qué cabeza cabe que ese es el tema que y entonces venís y en vez de hacer eso salís con la mañanera de todos los lunes diciendo la misma ensarta de idiota? Uno dice, hombre, y es que quiere mejor agarre un revólver y dése un balazo. Bueno, es que así es, la verdad es que pueden señalarse determinadas cosas, como por ejemplo, nos venden la seguridad ya como la panacea de la solución de la delincuencia, que a mi criterio está contenido, no está resuelto aún. Y ahí donde hay oportunidad, mire, pero devuélvale a la gente sus garantías. ¿Justifica el régimen de excepción que esté contenido, no resuelto? Como Claro, es que de que ha sido efectivo en contener, ha sido efectivo, es que eso no se puede negar. Pues yo también salgo a la calle y me puedo subir al bus tranquilamente. Pero lo que hay que hacer ahora es terminar de procesar a esa gente y dejar de ocupar el régimen de excepción como una herramienta de control social para que la gente no se esté ahí protestando, para que no estén criticando mucho, porque a todo el mundo le da cierto, digamos, temor de expresarse de ese modo, porque tenemos garantías suspendidas. Bueno, interesante. Pero protestas hay, y vamos a hablar ya en breve. Y de repente la estrategia del otro partido, otrora instrumento de los dueños del Estado, es ponerse renovación en grande y dejar el letrero Arena en chiquito. Interesante, hemos logrado salir lavando los chalecos con agencias de publicidad. No es los chalecos que eran es que hasta la estrategia sigue siendo la misma. Desde ahí nos han dado cuenta. Bueno, hasta la estrategia de publicidad. Hemos logrado entender saber que encontrar a otro que desplumar a lo mejor es la apuesta. Hemos logrado, Luis y amigos televidentes, un poco comprender, digamos, este periodo de ciclos políticos de partido, reconociendo que hay factores que han incidido en esa crisis, ¿verdad? Han hablado de la parte económica, de corrupción, guerra, élites, cambios económicos, etcétera. Creo que ha sido interesante, ¿no?, estudiar eso. Vamos a la pausa porque hay más temas de los que esta semana han dado que hablar y aquí los vamos a hablar. Quédese con nosotros, regresamos.
Muy bien, gracias a Salnet. Continuamos y vamos a hablar en este bloque sobre otro tema, sobre la inscripción obligatoria de DESCOS al Centro Nacional de Registro, que también abre el debate. Analizamos el impacto que estos procesos a las comunidades puede tener, costos administrativos y la capacidad real de cumplir requisitos establecidos como tal. También evaluamos el impacto social sobre fortalecer la formalidad comunitaria, o muchos dicen pueden convertirse en una barrera para la organización local. Eso les queremos preguntar. ¿Qué significa para el trabajo territorial? ¿Qué implica para el trabajo territorial y participación ciudadana en torno a eso? Es que depende de cómo lo observe. Te pueden decir varias organizaciones que le rehuyen a la formalidad y a tener los datos, que esta es una manera de bloquear la organización de la sociedad civil en las comunidades para las luchas de las reivindicaciones de estas comunidades. Ese es el argumento. No me pueden dejar mentir que hay un montón de ADESCOS donde los directivos están negociando los programas ellos solos, no con la ADESCO, que tienen gente que ve la parte financiera de la ADESCO que no está dando cuentas. Es decir, depende cómo tenga su organización, si tu ADESCO de verdad funciona y de verdad está en función de la... Es un problema mostrar la cantidad de personas que pertenecen, someterlos a trámites de alguna manera registrales, presupuesto y manejo de fondos, porque esa es parte neurálgica de lo que viene un tema de tener el registro de organizaciones de sociedad civil. Eso es real. Ahora, hay un montón de estas organizaciones que han malversado fondos, no todas, pero hay muchas que sí lo han hecho, y hay que llevar el control porque ellos reciben donaciones, a veces es en especies, pero tienen que darle cuenta a la comunidad y no hay otra manera mejor de hacerlo que estén en un registro en el CNR. Y yo tengo mucha confianza que Camilo Trigueros va a presentar una reforma en el área donde se van a inscribir que sea amigable y que le ayude al ciudadano, porque las ADESCOS están formadas por gente con muy bajo nivel cultural. Por eso es que no se ha registrado desarrollo comunitario como tal pasan al Centro Nacional de Registro. Las alcaldías prácticamente quedan como una asesoría técnica para ellos. Caminando para la desaparición de la alcaldía. Por eso me dirijo a usted. Sí, claro, va con mi tesis de que las alcaldías van a desaparecer. Si ahorita hablo fumigando, andan. Ya solo eso les queda. Y chapuando cementerios. Y chapuando cementerios a lo sumo, que ya va a salir la administración de cementerios también y se acaba. Dos elementos quiero yo destacar sobre esto. Uno, las ADESCOS al CNR, lejos ya de la administración municipal. Y número dos, ¿quiénes son los que se regodeaban ahí diciendo que tenían una estructura territorial y un apoyo de la población? ¿Quiénes eran? No era el partido oficial, eran justamente los partidos de oposición. Ahí salía este señor del país, no lo voy a mencionar, para que no me regañe, a ver si este señor del Partido Rojo diciendo que nuestra estructura territorial, claro. Y esa estructura territorial constaba fundamentalmente de estas organizaciones. ¿Es por ello la resistencia después de haber conocido esta reforma a la ley? Mire, levantar un registro de las asociaciones nunca es malo, dependiendo cómo se utilice. Así es. Dependiendo cómo se utilice, para saber, porque uno tiene que saber con quién va a hablar en el territorio. Pero lo que yo voy es que tiene dos contextos. Un contexto político, que es el de quitarle ya esta parte a las municipalidades y a la oposición política, porque las ADESCOS eran el centro donde se iban a comunicar los otros partidos políticos. Pero ese discurso también fue similar cuando vino la ley de extranjería queriendo también es que es lo mismo, pero es que es lo mismo, pero es que es lo mismo. Tiene que controlar y tiene que saber dónde está cada quien, porque aquí se detecta de dónde se le va a levantar una oposición. Sí, y eso que no he hablado de la parte administrativa todavía. Un registro, Aldo, es orden. Ya no me va a dejar hablar de la parte administrativa. Una cosa es orden o control. Una cosa es control y otra cosa es orden, ¿verdad? Hay que estar claro en eso. Porque este país viene del casi absoluto desorden y casi la absoluta descomposición. El punto era cómo veía este tipo de organizaciones, por ejemplo, el traidor FMLN. Lo veía como base social y lo veía como fuente de votos. Y por esa razón es que, evidentemente, se aguantó que no hubiera un orden tan estricto, porque los liderazgos de estas asociaciones, muchos de ellos, no todas,
¿verdad?, eran convocados cada vez que habían, ¿verdad?, periodos electorales, por supuesto. Entonces, ¿qué sucedió? En ese contexto de falta de control y falta de orden, y cuando digo control, supervisión del Estado, porque el Estado tiene que supervisar, ahí se dieron un montón de corruptadas, ponerle nombre y apellido el que más te guste. Yo conozco varios, podría sentarme aquí toda la mañana a contarte casos, pero el fin justificaba los medios. Ese fin de retener poder justificaba que eso estuviera así. Bueno, quien puede lo más puede lo menos, con que se justificaba el pacto con pandillas, ¿verdad? ¿Cómo nos iba a justificar casi cualquier cosa para retener el poder? ¿Verdad? Era a costa de todo, el pueblo era lo último que importaba. Y eso no es lo mismo que se está repitiendo. Entonces, actualmente. ¿Qué sucede ahora? Lo que se quiere es ordenar, lo que se quiere es que exista y eso no es una manera de... control. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, es un mecanismo para mantener el poder. Es un control del movimiento social, tenerlo registrado. Ya tenés la lista de ONGs y hoy vas a tener la lista de ADECO. También el FMLN la tenía y eso impidió que perdieran el poder. Viene el control. Te pregunto, el FMLN la tenía y eso impidió que la gente le diera una patada en el trasero. Pero mi pregunta no fue esa, mi pregunta fue, esto no es un mecanismo para mantener el poder. No, pero yo pregunto. No, pero tenía adobados. No, pero es que no me desvíe la respuesta. Esta acción es o no es para mantener, para retener el poder también, y para mantener, para ordenar. ¿Consideran que hay un riesgo político sobre tener un registro? Que lo que pasa es que depende para que uses el registro. El registro te puede funcionar para llevar un orden, como dice Aldo, pero no deja de ser también una manera de tener un control político sobre las organizaciones sociales en el territorio, saber quiénes son, dónde están, cuánto tienen, ubicarlos. Pero eso está mal. No, pero si la vas a usar para reprimir, sí. De cierto modo sí, porque a Michero se la explico. Anónimos. ¿Por qué tienen que ser anónimos? Estaban registradas en las alcaldías, estaban registradas. Toda asociación en este país que se formalice tiene que saberse quiénes son, porque tienen que ser anónimos. ¿Para qué? Ahí se puede colar cualquier cosa, hasta lavado de dinero. Y eso el Estado tiene que controlar, ordenar, controlar, supervisar. Iba a decir controlar. Porque la corruptada surge hasta en la junta directiva de tu colonia. Si no lo supervisas, se malversan los fondos, hombre. Y eso nada más ratifica mi hipótesis. Ahora van a tener observados a quienes son, y a las ADESCOs que sí se alineen, a eso se les explica, y a las ADESCOs que sean más rebelditas, a esas se les aplica, ¿vea? O se les deja de aplicar. Entonces, justamente esa es la acción, es tener un control de poder político sobre el territorio, con la imagen de que los vamos a tener apuntados en esta lista. Cuando yo oigo hablar así a este colega, es el absoluto desconocimiento de cómo se relacionaba el FMLN con los territorios. No, yo mismo acabo de decir de que así es como el FMLN operaba, pues, y que el efecto político es que se lo va a quitar. No le voy a dar más puntadas a esto, porque no tiene sentido esta discusión. No, porque es indefendible lo que está defendiendo. Es por eso que no le va a dar más puntadas. Tener controladas las ADESCO no impidió que la gente le diera una patada al FMLN. Eso de que lo que se quiere es un control desde el Estado, de las organizaciones y el movimiento social. Pero me parece que a la palabra control le tienen miedo, o no les gusta, o simplemente que cuando se habla de ese listado y esa información depende de cómo la utilices. O sea, puede ser de beneficio para los territorios. Arma política. Así es. Claro. Está lo que dijeron, arma. ¿no? Claro, está ahora acaparando. Como malicioso siempre que hay registros. Es que el registro en sí mismo, Luis, como lo manifiesta el colega, nos vamos a esconder tras el discurso de que no, solo es un listado, solo es un registro, pero no hay que ser, digamos, ciego. No hay que ser, digamos, demasiado erudito para darse cuenta de que el hecho de tener un registro genera otro tipo de información que es bien fundamental. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? ¿Cuánto residen? ¿Sus niveles educativos? ¿Ingresos?
los donantes, de dónde se movían anteriormente, digamos, políticamente. Eso es justamente lo que pasa. Lo que pasa es que el colega quiere evadir la respuesta porque es indefendible lo que está defendiendo. Jamás va a admitir de que este registro como tal es un mecanismo para seguir acumulando poder. Es lo mismo. Cuando vienen del insensato, o sea, de la insensatez. O sea, se los quito al FMLN, los paso para acá, pero solamente es un listado, solamente es un registro, no podemos. Además, provoca la desaparición tenemos el derecho constitucional los ciudadanos debería de saber. Fortalecer. Fíjate bien. Esto tiene que ver con un derecho constitucional que es el de saber quiénes están organizados en este país. Y mi derecho constitucional de organizarme. Claro, pero eso no está privado. El que está suspendido por el régimen de excepción. Esa parte. Bueno, hoy mira, está suspendido por el régimen. Si el registro buscar fortalecer a las instituciones, ayudarles a que estén documentadas, regularizadas, que puedan acceder a los créditos para poder. Eso no está suspendido. Es que no dice en la explicación que se dio en la asamblea, no explicaron esa parte. Sí, pero eso hay una cosa que lo querrán dar por descontado. Y prórroga no dice que está suspendida la organización. Eso yo no lo he dicho. Separemos. La acción de registrar está bien. La junta directiva de tu colonia se tiene que ir a registrar en la alcaldía. Claro. Pues, ¿Cuál es el problema con eso? Pues, ¿cuál es el problema? Es que sigue maquillándolo con el discurso del registro. Es que el registro propiamente como en tal, sí no es malo. eso está bueno, eso está bien. Okay. La consecuencia de tener un registro o la aplicación y el uso de la información que se va a tener con este registro es el punto. Un poco malicioso, y por eso le decía yo. Piensa mal y acertará. ¿Cómo va a creer? Si ese no es cuaderno de tienda para donde solo voy a apuntar a los que me deben y ya va. ¿Cómo me voy a sentar a debatir con los mal pensados? Fortalece todos esos procesos de organización comunitaria o va a provocar la desaparición de algunas ADESCOS. Eso es parte de la, digamos, seguramente como pasó con los ONGs. mal pensados, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Por qué deberían de desaparecer si solo es un registro? Esa es la pregunta. Porque también es ser muy crédulo pensar que solo es un registro. Si algo tengo que no soy incauto. Tampoco. Yo soy cualquier cosa menos incauto. Interesante el punto. Muy bien, vamos a la pausa. Tenemos más. Regresamos. Bueno, tenemos más temas y vamos a hablar de, como se lo adelantábamos en la introducción del programa, de la marcha de Movir y la violencia contra la mujer, una marcha convocada por el movimiento Movir en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, criticada por algunos sectores, incluso algunos por dañar propiedad pública como tal, pero más allá de eso abordamos el significado de esta marcha, su mensaje y la situación actual de los derechos de las mujeres. Analizamos el rol también del Estado, la prevención sobre estos casos y los retos que pueden persistir en la justicia y la protección de ellos. Con nuestros invitados ponemos este tema. El movimiento convoca justamente en el sitio donde fue asesinada Jessica Solís por ese accidente que no ha terminado de explicar el Estado cómo es que dicen que fue accidente y no nos han explicado cómo es que la policía en 5 horas levantó pruebas, hizo juicios y cambió el delito. Se hace ese señalamiento, explica el movimiento social que la muerte de esta joven es una consecuencia del tema de la militarización, hacen su plantón, se mueven hacia la Binaes para expresarse por el tema del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, planteada en los 80 en razón del asesinato de las hermanas Mirabal por el dictador Trujillo, que fueron muertas las 3 hermanas, Minerva, Patria y María Teresa, a golpes. El chivo. Entonces, el chivo cabal. Entonces es en ese momento que un realizador de contenido se cuela en medio de la manifestación de estas mujeres, se mete, se pone enfrente, una persona con un evidente problema de desequilibrio mental, provoca, las mujeres no caen en la provocación, son un par de hombres que acompañan, que le lanzan un par de golpes a este personaje y se termina de quitar el plantón. Esto es peligrosísimo porque la policía debería intervenir.
Las mujeres tienen derecho a manifestarse y cualquier organización de sociedad civil, pero vos no podés irte a meter a la organización. Como, por ejemplo, si Nuevas Ideas tiene una actividad, ¿cómo se le viera a meter a alguien del frente y se le va a poner adelante o alguien de Arena? O sea, no es de elemental lógica que va a salir apaleado. A tu criterio, están provocando el movimiento social y hay que tener mucho cuidado con ese montón de gente con iniciativa que son torpes, porque no hay peor persona que el que tiene iniciativa y es torpe. Eso de irse a meter al movimiento social e ir a provocar a esta mujer es para generar violencia y decir que desde el movimiento social hay violencia, y no es cierto. Ahora, yo tengo mis reparos con el tema de esta organización, con el Bloque de Rebeldía Popular, con Movir, que llaman dictador al presidente Bukele, pero Maduro es el mejor presidente de Latinoamérica. Petro es un gran presidente. Daniel Ortega es un gran presidente. Candel es un gran presidente. Para estas organizaciones. Vos no podés decir que aquí en El Salvador hay dictadura cuando vas a programas de televisión a Venezuela a besarle los pies a Maduro. Y esa incoherencia de esas organizaciones del movimiento social es que no permiten que sumen más gente. Por eso no estás de acuerdo tú con ellas, con ese, digamos, en temas ideológicos yo tengo un tema irreparable con ellos. Si aquí hay dictadura, también hay en Venezuela. No las puedes separar. El hecho de pedir o protestar por hechos como la erradicación de la violencia con la mujer, este tipo de acciones. Siempre y cuando digamos, estas manifestaciones no se impregnen de un tinte político o no estén, digamos, amarrados a estos dobles discursos, de que aquí sí se le dice dictador al presidente, y yo que manifiestamente no estoy de acuerdo con el presidente en algunas cosas, pero no es para irle a decir dictador y después ir donde Ortega a decir que ahí sí funciona la democracia, o ir donde Maduro a decir que sí funciona la democracia. De hecho, ese tipo de planteamientos y ese tipo de discursos son los que arruinan a la izquierda en El Salvador. Por culpa de esta gente es que creen que todos los zurdos son comunistas, todos los zurdos son... Porque yo no soy, yo soy de izquierda liberal, yo ya lo dije, para mí tanto es autoritario El Salvador como es una dictadura en Venezuela. A mí las izquierdas que me gustan son las de, por ejemplo, la de Dinamarca, que nadie habla, la de Finlandia, por ejemplo, Uruguay, que nadie habla de esas izquierdas. O la mexicana. Entonces, no, tampoco. Ahí también hay matices. Entonces, pero es por este tipo de discursos y por este tipo de manifestaciones mal, digamos, orientadas, es que las izquierdas pierden credibilidad. Ahora, también coincido con Bessie de que siempre hay más de un tonto útil que sirve para ir a generar estos confrontaciones, estos problemas, para intentar deslegitimar las peticiones. Aldo, ¿hay incongruencias en torno a esto, lo que dicen versus lo que hacen? Bueno, en primer lugar hay que llamarle por su nombre a las cosas, ¿verdad? Esta marchita, bueno, no de marchito, sino marchita de pequeño, marchita deben de tener el alma muchos de ellos, pero esta marchita pírrica, que tienen derecho a expresarse, ¿verdad? Así es, tienen derecho. Ahí no se han convocado las grandes masas en la plaza pública, ¿verdad? Esta marchita, cuando uno observa los integrantes, muchos de ellos, uno mira el perfil pero clásico de aquel del FMLN barbudo, ¿verdad? Con la boina y la revolución o muerte, ¿verdad? Que ya no significan nada ahora porque no revolucionaron nada, y el que está revolucionando las cosas ahora es otro, ¿verdad? Barbudo también. Y sí, el que está gobernando para la gente, ¿verdad? Por cierto, porque los otros decían que estaban con la gente, pero a la gente la mataban en las comunidades. Una gran mentira traidora. Entonces uno dice, bueno, esta marchita sí tienen derecho a mover, sí que también habían ahí familiares de los que estaban en el SECOT, ¿verdad? Por lógica, ¿verdad? Entonces uno debe de saber quiénes integran qué. No, ahí está estigmatizando. Entonces, ya a la gente. Venirse, eso sí, perdóneme, aquí yo no estigmatizo a nadie por describir quién es. Yo no estoy poniéndole epítetos a nadie. Está asegurando que toda la gente que se manifestó son familiares. ¿Qué es movir? Pues, algunos. ¿Qué es movir? Algunos, víctimas del régimen de excepción. Ahí están, sin duda había gente que tiene allá presa a su familiar. Eso no tiene nada de extraño, ni la estoy denigrando por eso. Simplemente lo estoy describiendo. Pero no todos, ya hablamos de los liderazgos. Entonces, esa marchita pírrica, ya, hablamos tú hablaste de provocación.
En las mismas tácticas, ¿verdad?, de los del frente de antes, ir a la vuelta donde se murió desgraciadamente la mujer, ¿verdad?, en aquel accidente que ya sabemos. Que por cierto también es una víctima, del régimen de excepción y no necesariamente con familiares presos. A manchar la pared, y cuando uno lee el mensaje, además de que son unos atarantados que ni pueden escribir bien, ¿verdad?, cuando uno lee el mensaje, uno entiende la ideología de quienes estaban ahí. La mató el Estado. Todavía siguen viendo en su mente el terrorismo de Estado. Entonces uno logra comprender a partir de un mensaje quiénes estaban también y cuál es su tara mental de los que estaban integrando esta marcha. Todavía siguen viendo que lo hubo en la dictadura, el terrorismo venía del Estado. Bueno, ese día se conmemoraba el Día Internacional del Pero un miembro de las Fuerzas Armadas no está adscrito al Estado. Conclusión. ¿Tienen derecho a expresar? Sí, tienen derecho, pero también revelan cuál es el poder de convocatoria que tienen. Ese día y eso es lo malo. Aléjense de los discursos políticos contra la mujer. Estas manifestaciones pierden legitimidad y credibilidad cuando se dejan untar de esos discursos ideológicos y políticos. Cuando hay personajes partidarios vinculados, ahí pierden su legitimidad. Creo que es importante recordar que en la medida que avanza el proceso del año preelectoral van a tener un montón de gente que llegue a provocar, y hay que aprender a madurar, a ignorar estos personajes que buscan vistas en redes, que buscan provocar. Eso por una parte. Y lo otro, nuevamente, saquen a esa gente que anda jalando banderas políticas, que dice que aquí hay dictadura, pero en Venezuela todo está bien, en Nicaragua todo está bien. Ojo, ese doble discurso, con ese doble estándar, no pega con la población. Solo te hago una última pregunta. No se la crean, el que manifiesta no es pandillero ni familiar de pandillero. No se dejen con esos estigmas. ¿Quién fue el principal destructor, desarticulador del movimiento social y el movimiento sindical? El FMLN cuando gobernó. ¿Fue Nayib Bukele? No. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, continuamos y vamos a hablar de Doctor SV. Cobertura total como tal, esta aplicación, la cobertura, esta iniciativa que busca ampliar el acceso a la salud a través de la atención primaria extendida, a través de la prevención continua y el seguimiento digital de pacientes. Vamos a analizar justamente la viabilidad de esta aplicación, de un modelo que se puede reducir la saturación hospitalaria. Ese es uno de los principales objetivos, democratizar el acceso a los tratamientos, y también revisamos el impacto en zonas rurales, en la población vulnerable y en la capacidad operativa del sistema de salud. Hablamos esto, ayer se nos decía, tuvo acceso uno de los equipos de Telenoticias Megavisión, más de 10,000 consultas se están dando ya a este día, son cerca de 1,000 médicos al día en turnos rotativos, y que, bueno, uno de los que más se está consultando, temas respiratorios. ¿Sí? Preguntábamos cómo se va a medir el impacto del beneficio de esto. Dejándolo correr en este tema, ya esto la población lo ha tomado a bien. Licenciado Someta, ¿cómo ha visto la implementación de Doctor SV? El acceso me dejó cómo picado. poco a poco. ¿Cuál es la respuesta que le dieron cuando preguntaron cuál va a ser? Ya lo vamos a ampliar. Sí, no. Es que justamente no es un modelo ni tampoco es una política pública. Ni modelo ni política pública. Y aplicarlo fue muy efectivo, por lo menos en el momento. No, claro, es que mire, yo no me opongo a la idea en sí de la aplicación. Reconozco, digamos, el impacto que ha tenido en el descongestionamiento de la atención primaria en salud. Yo con eso estoy de acuerdo, si yo lo veo beneficioso también. Yo lo que me pregunto siempre, porque ya vamos a escuchar las maravillas de esta aplicación por parte de mi colega, pero lo que yo me pregunto siempre, ¿y cuáles son los indicadores reales de que esa aplicación, porque no es ni modelo, porque no es tampoco política pública de salud, cuáles son los indicadores de esa acción para saber que tiene un impacto? El número de descargas, que para mí, son 200,000 ahorita. Para mí no es un indicador real.
Si es que eso, hasta las aplicaciones aquellas de tirar pajaritos jugando, tiene muchísima más descargas. Eso no es un indicador real. Entonces, ¿qué hay que esperar? Vamos a caer en el mismo discurso de siempre. Es que ahorita vamos comenzando y yo no quiero venir y preguntar dentro de 1, 2, 3 años y que la respuesta siga siendo la misma. Hay que esperar, hay que ver el resultado. Eso es lo que a mí no me gusta. Es un sistema. Porque eso, yo ya lo dije, a mi criterio, está funcionando como un experimento, digamos que ha funcionado relativamente bien, pero como es un experimento, de un rato a otro se puede fallar. Y eso es caro. Y aquí no estamos jugando porque eso, recuerde, amigo televidente, que eso lo estamos pagando usted y yo con los impuestos. Porque tenemos la mala costumbre de ver que lo que el Estado provee es porque son bien bellos, son bien chulos y que de buena fe nos están proveyendo este tipo de cosas. ¿Qué es la obligación del Estado? Regresar un buen servicio a través de... Claro, es que eso está bien. Ahí tienes que recordar algo. Atacaron a la aplicación, a esta herramienta, desde que la mencionaron. Claro. Y hubo ahí un par de presentaciones muy desafortunadas en vivo de querer desprestigiar a la aplicación, y yo les decía, miren, se fueron en la Chicahuita, cálmense, relájense, hay que ver si funciona o no. Lo cierto es que está funcionando. Sí. Lo cierto es que la gente tiene su consulta, va a la farmacia, retira su medicamento, la atienden, le dan seguimiento. Eso nos debe de satisfacer. ¿Cuáles son mis preguntas? Que se las dije la vez pasada, el tema de la opacidad, la licitación, ¿por qué es con ese laboratorio y no con otro? Estas farmacias, ¿por qué son estas cadenas y no otras? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cuánto vamos a invertir? Todo eso es importante saberlo por el tema de transparencia, y es un derecho también ciudadano tener la información, porque no se están gastando su pisto, se están gastando el de nosotros. Claro, y lo decíamos, 10.000 consultas a día de ayer. Y 24/7 atienden. 24/7, porque hay turnos rotativos hasta 1.000 médicos al día. Esto va a tener un impacto en la salud pública. Esperemos. Y lo está teniendo. Porque esto va... Al menos ayer 10.000 personas no fueron a una unidad primaria porque fueron atendidas a través de esta aplicación. No, y no obstante, siguen ahí las unidades. Claro. Ahí está la unidad de salud, ahí está el hospital, la consulta externa está habilitada para el que la quiera ir a solicitar. Eso no ha variado. Para aquellos que dicen que, ¿verdad?, interesadamente, ¿verdad?, de que se está queriendo sustituir, como dice la caricatura, que quiere sustituir a los médicos de verdad por médicos virtuales, dice. Entonces, bueno, no, mire, yo no vengo a hablar grandezas de nada. Cada quien juega el papel, y veo yo que están jugando su papel en base a sus objetivos de vida y profesionales, ¿verdad?, en lo que creen que tienen en la vida, ¿verdad?, y su actual estatus también. Yo lo que vengo a dar es mi opinión con relación a lo que estoy viendo. A mí no me paga nadie por decir lo que digo. Y lo que yo estoy viendo es que se está utilizando una herramienta tecnológica altamente efectiva, como cualquier herramienta tecnológica, especialmente en un gobierno digital, ¿verdad? Y eso lo comprueba cualquiera. Hablaron del CNR, los invito a que vean los servicios que presta el CNR ahora en términos digitales, ni por sombra la porquería de servicios que daba el FMLN. Y esta herramienta tecnológica está sirviendo para precisamente descongestionar la atención primaria de salud, y además de eso para que sea expedita, porque antes, evidentemente, usted quiere pasar una consulta externa, no es que aquí vengo y en el momento que yo entro, vaya, mira, pase, ahí está el consultorio, siéntese, ya lo vamos a atender. Había que esperarse la cita cuando hubiera espacio, ¿verdad? Y además la corruptela que yo hablé la semana pasada que había en el gremio médico, una gran corrupción, se han desmantelado. Y entonces mucha gente con la que yo he platicado, que ya hizo usuaria de esta plataforma, le he preguntado cómo le ha ido, y yo no he encontrado ahora una sola persona que me diga que le ha ido mal. Además, todos los que yo les he dicho, de diferentes rangos etarios, me han dicho, yo ya hasta las medicinas fui a traer. Sí. Es que eso es cierto, eso es cierto, ahora, pero ¿cómo vamos a medir el éxito de esta aplicación? Porque yo no quiero que me digan que me tengo que esperar 7 años más otra vez para que hasta ahí me empiecen a decir que algo está funcionando. Bajo el contexto actual, para que lo veamos, al menos según los últimos sondeos, el 93% de los hogares en El Salvador tiene al menos un teléfono celular.
esta aplicación para conectarse como tal. Y es más, no es un tema de la democratización de la salud. No necesita internet, funciona. Fíjate cómo se desmantelan los argumentos. Después de descargada funciona sin cómo se internet. desmantelan los argumentos pobres de los, voy a usar un término del derecho internacional que el colega de conocer, los persistentes objetores de todo. Fíjate cómo se desmantelan. Es que no hay conectividad suficiente en El Salvador y allá en el último monte del país no se necesita conectividad. Una vez descargada tiene acceso porque se ha hecho alianza con las pero para descargarla tenés que tener internet, ¿verdad? Una vez descargada. No, para descargarla tenés que tener internet. Sí. En este país hay más teléfonos que ciudadanos. De hecho, se calcula que hay 11 a 11 millones y medio de teléfonos, lo cual te da casi que 2 teléfonos por persona si quisieras hacer una división. En este país la gente tiene mayores destrezas y habilidades para usar los celulares inteligentes, porque como tenemos una gran cantidad de emigrados que están en otros países y hay lo usan para comunicarse. Lo decía Bessie. Y te voy a decir, solo déjame terminar. Gente, porque lo dijeron aquí la semana pasada, gente analfabeta, así es, que no puede ni escribir, pero puede hacer videollamadas para comunicarse con sus familiares en los Estados Unidos. Y si alguien puede hacer una videollamada sin necesidad de tener internet, puede usar Doctor SB. Sí, no puede, tiene que llenar los datos de los síntomas y tiene que saber leer o asistirse de alguien. Sí, exacto, pero y puede ser asistido por una otra persona. Puede ser asistido por alguien. Mira, es una aplicación bastante fácil y práctica. Es bastante amigable. Muy efectiva, amigable. Yo creo que al menos yo la estoy utilizando, la aplicación. Yo tengo cita a las 9 de la mañana por un tema de una cirugía que necesito que me hagan una revisión. Sí, yo también y ha sido efectiva. Ahora, que haya sido efectiva, que me haya sido funcional, que le fui a traer la medicina, no me elimina el hecho que tengo que saber cuáles han sido los costos y la transparencia. Consultábamos justamente sobre eso, los laboratorios, las farmacias. Una tesis que en Morazán, en zonas muy alejadas, no existen laboratorios de grandes cadenas, no existen grandes farmacias y se han hecho convenios también, o sea, han subcontratado con pequeños proveedores que estén adscritos legalmente. La farmacia del pueblo. Sistemas. La farmacia del pueblo, el laboratorio del pueblo también está adscrito en Doctor SW. Pero no está la información de esas licitaciones ni de esas cosas. ¿Y en cuánto tiempo le van a pagar? O sea, está bien que sean varias cadenas, pero ¿quién las escogió? ¿Y bajo qué criterios se del análisis que ustedes tienen. Y vamos a seguir hablando de esto. Gracias a los tres porque se nos fue el tiempo. Les agradecemos. Gracias, Aldo. Gracias, Bessie, y también al licenciado Zumeta. Y a ustedes también nos vamos, amigos televidentes. Tienes una cobertura especial, ¿no? Sí, Grupo Megavisión, vamos a estar allá en Honduras este fin de semana y elecciones generales. 3 al menos candidatos están punteando disputándose, la presidencia de la República. Así es, una cobertura especial y en una asignación que tú vas a tener. Transmisiones 9 de la mañana, 1 de la tarde, 7:30 de la noche, también el domingo para analizar siguiendo el curso de los resultados de las elecciones en Honduras, que elige presidencia y también diputados y alcaldes, creo que van, ¿verdad? También. Elecciones generales. Así es que no se lo pierdan. Desde luego, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.